Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. Deme un momentico que le estoy timbrando aquí a los compañeros para que puedan ingresar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo en casita? Bien, sí, señora. Ahí vamos, gracias a Dios. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Sí, señora. Bueno, gloria a Dios que estamos aquí dispuestos a recibir. Que el Señor nos enseñe mucho, mucho hoy. Denme un momentico, ya les estoy aquí avisando. ¿Quién quiere ir orando? ¿Qué peticiones tenemos como para irnos alistando mientras que ingresan los demás hermanitos? ¿Qué peticiones hay? ¿Sí me oyen? Sí. Sí, señora. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué peticiones tenemos? Pastora, que Dios la bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén, mi hermanita, Dios te bendiga. Amén. Mi petición es por la salud de mi mamá y de mi hermana que están muy delicadas de salud. Bueno, ¿cómo se llama su mamá y su hermana? ¿Me acuerda? Mi mamá se llama Marlene Sarrias y mi hermana Rubiela Rubio. Rubiela está presentando problemas del colon y mi mamá salió enferma del corazón y de un pulmón. Uy, Dios santo. Bueno, que no me escribió aquí. Gabriela Sarrias, ¿cómo me dijo que se llamaba? Rubiela Rubio Rubiela y Marlene Sarrias. Bueno, vamos a orar. Amado Amén. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tú seas obrando en la vida de Rubiela Rubio, Señor. En el nombre de Jesús, le pido que usted intervenga, Señor, y en mi hermana Manuela Sarria, Señor, que usted la bendiga. En el nombre de Jesús, que establezca sobre ella tu reino, que le bendiga, Señor, en su vida, por favor, que sea propicio, Señor, ayudándole, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús, por favor. Establece tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, venga a mi hermana y trae sanidad del colon, sanidad del corazón, obra estos milagros creativos, Señor. Obra esos milagros creativos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Le suplico que usted establezca, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, le suplico, Señor, que usted establezca, Señor, sobre cada uno una bendición, Señor, de sanidad por medio de la llaga de Jesús, Señor. Se lo ruego, Señor Padre nuestro, Señor, para Manuela y para Rubiela, Señor, en el nombre de Jesús. Establece tu reino en sanidades, Padre, en el nombre de Jesús. Establece tu reino en sanidades y prodigios por medio del varón de dolores, Señor. Se lo suplico, Señor. Se lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Le suplico que usted sea, Señor, estableciendo su presencia, Señor, en lo que se necesita, Padre, por favor. Le suplico que usted sea ayudando a mi hermana, Señor, a mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús.
Por favor, sea usted organizando todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser sanos a todos aquellos que están sufriendo de alguna enfermedad, Señor. Por favor, no solo a Manuela y a Rubiela, sino todos aquellos que tengan algún malestar, alguna situación, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo ruego, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Roxana, no me acuerdo el nombre de la chica que me pidió que orara. Carolina Lisquet. Bueno, vamos a orar por Carolina Lisquet. Señor y Dios, Padre, usted conoce la vida de Carolina Lisquet, Señor, que usted, Señor, sea interviniendo en la vida de ella. Salvación, sanidad, liberación, Padre, guárdala y líbrala de brujerías, de enemigos, de hombres malos y perversos. Salva a Carolina Lisquet, Señor, usted la conoce, Señor, en el nombre de Jesús, sálvala, Padre mío, en el nombre de Jesús, sálvala y hágala libre por medio de tu Hijo Jesús. Llévala a conocer a Jesús, que ya sea libre y verdaderamente libre, Señor. Ayúdele en toda perturbación espiritual, en todo aquello que perturbe su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Se lo ruego, mi Padre bueno, porque usted es bueno y bueno en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, le suplico en el nombre de Jesús, sea propicio, Señor, sea propicio, Señor. Por favor, Señor, ponga, Señor, usted, Señor, el orden en la vida de Carolina y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ponga su presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Le suplico, Señor. Por favor, sea usted, Señor, estableciendo su presencia en todo lo que estamos pidiendo. Se lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Así lo recibimos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Alguna otra petición? Buenas noches, Pastora Luz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pastora, hágame un favor, pastora, es para orar por mi bautismo mañana. Mañana va a ser mi bautismo. Entonces, para que por favor todo se apareje, que todo salga bien, que va a ser en el mar. Ay, qué chévere. En Castillo Grande se llama, de Cartagena. Gracias, pastora. ¿Quién te bautizará? ¿El pastor Nemesio? Sí, señora. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por esa preciosa decisión que tú has tomado. Bueno. Amado Dios, en el nombre de Jesús, a ti te quiero dar inmensas gracias, Señor, porque esta obra es suya, Señor. Usted ha tomado la vida de Dora Balaguer y usted, Señor, para ella tiene una bendición grande, Señor. Y yo le pido en el nombre de Jesús que tú premies la obediencia, Señor, de Dora, y que tú la respaldes en ese bautizo que ella va a realizar mañana en el mar, Señor, que tú respaldes al pastor Nemesio y que desarrolle, Señor, allí no solo el bautismo en agua, sino también el bautismo en espíritu, que ella pueda disfrutar toda tu gloria, Señor, que realmente sea totalmente evidenciando ese nuevo nacimiento a partir de esta experiencia, que haya mucho gozo en el reino de los cielos por la decisión que toma Dora, Señor, que el gozo de salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea la vida de Dorita en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Nos gozamos con esta decisión que ella ha tomado y tú, Señor,
premias la obediencia. Tú te agradas de los que te obedecen, Señor. Gracias por mi hermana Dora, por este privilegio y que, como dice la Escritura, todo su pasado, todos sus errores, todo lo que estuvo en el tiempo de pecado se ha arrojado a lo profundo del mar y nunca más te acuerdes de esto, Señor, en el nombre de Jesús, y sea una vida nueva, cuenta saldada y una vida nueva en todas las áreas de la vida de mi hermana, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Afírmala, confírmala y establécela con este bautizo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me Amén. gozo con esa decisión. Sí, muchas gracias. Estoy bastante emocionada. Que Dios todo sea redunde para bien. En el nombre de Jesús. Bueno, Que eso es el siga Señor ahí respaldando. obrando. Sí, señora. Pero qué emoción. Felicidades, hermanita. Qué Ay, bendición. sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra petición? Gracias, le damos al Señor porque Él es bueno. No sé qué otra petición haya. Yo lo pregunto es porque es necesario que todos los días oremos y que Pastora, crezcamos más. yo tengo una petición para Dime, que ore Rox. por mi esposo Sí. del trabajo y eso, que ahorita está por lo de la pandemia, le suspendieron el trabajo y nos toca pagar riendo ahorita el 19 y le pararon el trabajo. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama su esposito? Héctor. ¿Héctor qué? Héctor Acereto. Hacer eso, listo. Acereto. Señor Acereto, Sí. amado Dios, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la vida de Roxana, Señor, porque ya tiene la fe y la certeza de que Héctor Acereto, Señor, es un hombre bendecido por ti, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en su esposo, en su familia, que tú le proveas a este varón, Señor, obra en ese empleo, Señor Padre nuestro. Usted intervenga, envíe la provisión del norte, del sur, del oriente, del occidente. Use, señora Héctor, por favor, intervenga en la vida de Héctor Acereto, Señor, en el nombre de Jesús. Que él no tenga afán, que él no tenga angustia, que él te busque a ti en estos tiempos y tú lo sorprendas, Señor. Le envíe la provisión, porque los varones son escogidos para ser bendecidos, para ser prosperados, porque tú pensaste en hacer al hombre de primeras, para confiarle toda la administración de la creación, para confiarle toda la prosperidad, que fuera el proveedor, que fuera el libertador, que fuera el protector, que fuera el orador de su casa, Señor. Yo le pido que cumpla en Héctor Acereto, Señor, este propósito, Señor, que lo salves y que lo enseñes y que le proveas y de acuerdo a sus oficios, a sus talentos, a sus dones, póngalo en gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, porque tú eres el Padre nuestro que está en los cielos y en la tierra, que no nos ha dejado solos, ni huérfanos, ni desamparados, Señor, porque no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Venga tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Así lo creemos hecho y lo recibimos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien más? No sé si Gerson esté listo para cantar. Que cantemos, que le demos la gloria a Dios en este momento. Cámaras,
pueden saludar, pueden, quien tiene testimonio, quien tiene acción de gracias. Buenas, pastora, ¿cómo está? Dios la bendiga. No te veo, Zulma, ¿dónde estás? Ay, me perdí por aquí. Ya, ¿Cómo estás? bien, sí, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bendito el Señor, pensándolos mucho. Mm, hoy hay poquitos, casi no han entrado por el frío, ¿será? Debe ser, ya les sigo anunciando aquí en el grupo. Ah, Allá por el es que frío, aquí por el calor. quería decirle que hoy solo puedo estar hasta las 8 porque tengo Bueno, una reunión con el Consejo de Administración ahorita a las 8, entonces me toca salir. bueno, pues trabajemos de una, Sí. trabajemos. Recuérdeme en qué veníamos hablando. Veníamos hablando ¿de qué era? Ya me olvidó. Los mandamientos, yo les dejé los Ah, no, 600. Los 613 mandamientos. Ya les dejé los 613 mandamientos para que los miraran, lo que Jesús ganó para nosotros, ¿cierto? Lo que Jesús ganó para nosotros, sí, quedamos en eso. Debíamos hacer una carta, pastora, pero no la hice. La voy a hacer en Ay, estos días. ¿cómo así? Sobre todo usted que se bautiza mañana. No, 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 no. Pero una pregunta, Dime. es que pues yo la iba a hacer, pero yo pensé, pero es que una carta y para decirla ahí públicamente, uno cuando hace una carta es para el interesado, ¿no? Claro, pues el orden es que sea primero para el interesado, que usted cuando la estaba escribiendo fuera para él, ¿sí? Pero, teniendo en cuenta que es para testificar del amor que le tenemos, ¿sí? Por eso yo les dije, piensen en hacer una carta y la compartimos, ¿sí? Pero si ninguno la tiene, ni modo, no los puedo forzar. ¿Cuál es el Yo ideal? tampoco la hice, pastora. Sí, el ideal es que pudiéramos entender la relación entre vivir con una persona. No sé si es posible que alguno aquí me presente a su esposo o un hijo. ¿Quién me podría presentar un hijo, un esposo, alguien con quien conviva? Pues yo convivo con... Cuéntame, ¿con quién ¿Yo? convives? Yo Bueno, cualquiera de las dos. convivo con mi, yo convivo con mi hija Marisela y con ¿Cuántos el años compañero, tiene? ¿Cómo con se Andrés. llama Marisela? No, solo una persona. Marisela se llama Marisela Santoyo Forero y el ¿Cuándo nació? compañero se llama Marisela, solo Marisela. solo Marisela, el Sí, 19 no sabe cuándo de nació el septiembre. compañero Marisela. 9 de septiembre. El ¿Cuánto 19 pesó Marisela? Pesó 3.300 ¿Y gramos. cuánto midió? Midió 53. ¿Y cuántos años tiene ahorita? El 19 de septiembre cumple 30. Tiene 29. ¿Y usted por qué se acuerda algo que pasó hace 30 años? Porque en ese tiempo uno era más joven y porque es mi hija y yo la vi cuando nació, cuando me dijeron que era una niña, era más hermosa, gorda, cachetona, era muy hermosa. ¿Y Sí, por qué, claro. se acuerda así, si ya ella con 30 años? ¿Qué hace que usted tenga ese recuerdo? El amor que uno le tiene a ese ser querido.
bonita, tan bonito. Sí. Yo sé que para ustedes Marisela no las va a salvar. Para todos los que No. están aquí, Marisela es alguien desconocido para ustedes, pero es una persona muy amada y muy conocida de Rosita. Entonces, nació hace 30 años y se acuerda cuánto midió, cuánto pesó, cachetoncita, ¿sí? Pero si le preguntara del yerno, ella no sabe nada del yerno. Ah, no, no, porque no soy la mamá. Me tocaría preguntarle a la mamá o a Marisela qué sabe de él, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué es lo importante? Que Rosa nos acaba de ayudar en un ejemplo, y es que cuando uno convive con alguien, cuando uno ama a alguien y que es Sí, de señora. su corazón, de sus entrañas, o llamémosle así en el caso de la hija, porque ella la tuvo, ella la vio nacer, el amor de su vida, su primera bebé o su segunda bebé, pero Mi fue segunda algo bebé. especial para ella. ¿Por qué nos va a costar testificar de alguien más especial que un hijo y que el esposo, que sería Jesús? Alguien más especial, Sí, decir señora. yo lo recibí en tal fecha, lo amo porque nació en Belén, porque ha pagado por mí, porque es mi redentor. No sé, usted puede testificar. Vea, Rosa no me escribió una carta, pero ella lo tiene ahí. Yo le hubiera dicho, Rosa, ponga de tarea, hágame el favor y me manda quién es su hija Marisela. Y ella hubiera escrito en una hoja quién es, ¿sí? Sí, Y pues señora. ya cumple la tarea. Pero qué lindo poder que ella hubiera, lo haga así como lo estamos haciendo el ejemplo, de que ella pueda expresar ese amor por una hija. Cuando yo les dije escribir una carta a su amado Jesús, cómo ustedes ven a Jesús, qué saben y qué agradecen de lo que Jesús hizo por usted, es algo muy personal, dijo mi hermana Nora, es para el interesado. Precisamente como él vive y él está en todo lugar, pues él ya vio la carta, como también ya vio que no tuvieron tiempo de hacerla. También ya se dio cuenta que no, como que todavía no es tan importante. Y cuando uno tiene una persona así muy importante en su alma y uno convive con esa persona, uno todo el tiempo con carta o sin carta puede llegar a testificar de él. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, me gustó el ejemplo porque a través del ejemplo de lo que hizo mi hermanita Rosa, Rosa ya tiene 2 hijos mayores, nietos, pero ella se acuerda de su bebé de 30 años. ¿Usted hace cuánto recibió a Jesús? ¿O de pronto no ha recibido a Jesús? Yo sí Y lo por recibí, eso le pastora. cuesta escribirle una carta. Yo sí lo Y recibí. si ya lo recibió y se le está olvidando estos detalles, se puede estar perdiendo el primer amor. Y por eso hay que volverlo a avivar, a recuperar. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿No o sí? Sí, Sí, señora. señora, yo sí lo entiendo. Sí, señora, sí, así es. Entonces, yo he entendido que nosotros cuando amamos no nos cuesta, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces las invito a que le escriban una carta de verdad, de corazón, y si la quieren compartir no hay problema, si no la quieren compartir tampoco hay problema. Pero lo que pasa es que cuando uno testifica de su amado, uno testifica que está enamorado, que vive con él. ¿Sí? Por eso le dije a Rosita, bueno, yo le dije aquí a varios, presénteme en alguien con quien conviva. ¿Sí? Para que podamos pues animarnos, ¿no? A conocer a esa personita. Y pues así de la misma manera que el ejercicio de escribir una cartica,
me va a llevar a ver qué sentimiento tengo. O sea, si yo voy escribiendo, gracias, mi amado Jesús de Nazaret, porque llegaste en un momento muy especial para mí, porque me has escuchado todos estos años, porque te llevo en mi corazón. Eres lo máximo en mi vida. Estoy agradecida porque fuiste molido, azotado, herido, torturado. ¿Sí? Y cuando uno oye, uy, Dios santo, qué carta tan tierna. ¿Sí? Porque es para nuestro amado Señor Jesús. ¿Sí? Recuerden, cuando nosotros hacemos este ejercicio de escribir una carta para Jesús, es algo muy de expresarle qué pensamos, ¿sí? No sé si alguien más en la sala llegó a hacer la cartica. ¿No? Bueno, les voy a dar la oportunidad para la otra clase que sería el jueves. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos abiertamente anunciar el amor que ya le tenemos a nuestro amado Señor, aquel que vive, aquel que no está muerto, ¿sí? Yo quiero que ustedes puedan verificar ese asunto. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora, sí. Señora. Sí, señora. Bueno. Bueno, La verdad es gracias. que sí, hace año y más o menos año y medio de que sí recibí a Jesús en mi corazón desde que me puse a llenar la primera cartilla. Empezó a quitarme el velo y a quitarme todo aquello del cual yo ignoraba porque venía en algo errado. Pero bueno, el Señor fue bueno porque en ese momento se me quitó el velo y le doy muchas gracias al Señor Jesús por revelarse a mí. Amén, amén. A ti, Dorita, porque ya me estoy haciendo entender de lo que es este porque ejercicio. desde ese tiempo, pues ya es diferente, ya cuando uno recibe a Jesús en el corazón. Son muchas cosas en las cuales uno anda apartado de Dios y no sabe, creyendo que está haciendo las cosas bien, pero no, así no era. Y yo le doy muchas gracias por eso a mi pastor Israel, que vino desde lejos. Lo trajo la pastora Doris, lo trajo por también mi cuñada, que es la pastora Maribel, mi hermano. Y es algo muy maravilloso, algo que sucedió en mi vida que es muy maravilloso, que es algo muy tremendo el recibirlo a él, porque ya uno ya deja muchas cosas. Dios me trajo con lazos de amor y misericordia, y la verdad que sí hay que tenerlo y tenerlo bien la relación con él, porque sin él no somos nada, sin él estamos perdidos, sin él no sabía que venían, o sea, que había nacido con una simiente o naturaleza que estaba separada de Dios, y que por medio de él, todo lo que él desde que nació, todo lo que él ha hecho, lo que hizo él para que yo fuera salva, para que cada uno de nosotros lo recibiera, y que lo tenemos a veces por poco. Y yo le doy muchas gracias al Señor por eso, porque él ha sido muy bueno, y yo sé que va a seguir haciendo en mi familia, en mi hogar, y seguir haciendo, pero recibirlo a él sabiendo de que él se despojó de esa deidad, se despojó y se hizo un hombre como cualquiera otro, del cual él llevó todo, se hizo pobre, ¿verdad?
que A eso me refiero. obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y no fue fácil. Algo que estaba viendo, que estaba compartiendo, lo que usted había puesto ahí, yo me pongo a compartir y bueno, como no fue fácil, no es algo en el cual nosotros sí a veces como que despreciamos o lo ponemos por menos, porque no, que no, fue algo muy, muy terrible lo que le pasó, que ni siquiera en las películas esas fuertes se nota y se ve tanto lo que es, porque literalmente le arrancaron sus barbas, su cabello, lo escupían, lo golpearon todo. Entonces es algo bien fuerte que lo que él hizo para que nosotros de pronto lo tengamos por menos, porque la relación con él de pronto sí, las cosas del mundo, las cosas que no, de los quehaceres o eso a veces. Y fíjese que sí, realmente uno tiene pendiente un hijo, yo también tengo 4 hijos, 2 mayores y uno se acuerda, yo me acuerdo hasta del peso, talla, todo de cuando él nació, pero fíjate todo lo que hizo Jesús y que no nos hayamos acordado nosotros, o sea, debemos hacerlo, realmente eso es algo que debemos hacerlo, testificarlo y tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón todos los días, cada minuto, cada segundo, para poder que Él nos siga ayudando y seguir en este camino de la salvación. Muy bien, Linda. A eso me refiero de que nosotros activemos esa relación, ¿sí? Hay relaciones que entran en rutina, en monotonía. Hay cristianos que parece que no tienen a Jesús. Parece que no tienen a Jesús, no conviven con Jesús. Y eso hace que no lo puedan tener presente, ¿sí? No le pueden escribir una carta, un detalle, regalar una flor, una canción. O sea, esas cosas casi no les nace porque no conviven con él. Solo se afanan por la yuca, la papa, la comida, los milagros para esta vida, pero no como esa relación de mostrar ese amor que le tenemos y el cual le debemos corresponder. ¿Sí? Entonces, pues, yo había invitado a una hermanita para que me presentara a su amado, pero no entró en este momento, así que les voy a compartir un poquito de las profecías, ¿sí? Voy a compartirles aquí pantalla. Quiero que la miremos, acabé de colocarla en el grupo. Entonces, quiero que la miremos porque en Jesús se cumplen las escrituras, ¿sí? Y vamos a mirar algunas profecías de la muerte de Jesús. Recordemos que hay muchas falsas doctrinas. No lo voy a voltear en esta manera. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. ¿Aló? Sí, señora Paz. Sí, señora. Bueno, Ahí se ve. ¿qué es lo que están viendo? A Jesucristo colgado en la cruz. Jesús. Bueno, Con la cruz. esta es la imagen del varón que amamos, que nos salvó. Y él está esperando que usted le lea la carta. Él está esperando que usted le diga por escrito, porque lo que escrito está. ¿Qué piensa usted de él? ¿Sí? Entonces, pues yo las invito a que lo hagan, ¿listo? Hagan este ejercicio a conciencia delante de Dios. Es una tarea delante de Dios, pero también es algo de suma importancia donde yo pueda testificar. Yo le testifico a Jesús que estoy agradecida de vivir con Él y de que Él viva conmigo, ¿sí? Entonces voy a mostrarles algunas profecías. Hay muchas falsas doctrinas que están propagando mensajes que no corresponden a lo que tenemos escrito en la Biblia, ¿sí? Incluso quitan o aumentan. Entonces, por eso tenemos que tener pendiente. ¿Listo?
hay que tener en cuenta las Sagradas Escrituras. Por esto debemos conocer a Jesús tal y como lo dicen las Escrituras. Por eso a mí no me debe costar escribir, porque yo ya tengo parte de lo que es Él, ¿sí? Hay quienes no creen en la existencia real de Jesús, quienes divulgan todo tipo de información afirmando que Jesús no vino al mundo. Hay quienes no creen la existencia real del infierno y consideran que no necesitan ser salvos de nada. ¿Por qué sucede esto? Porque nadie les ha presentado a Jesús. Entonces recordemos que Jesús fue la persona que más habló sobre la existencia real del infierno. Precisamente Él vino a salvarnos de ir a este lugar. ¿Sí? Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, todos nosotros debemos evaluarnos. Si no creemos que Él es nuestro amado, yo a veces he sido muy directa con ustedes y les he dicho que si no conocemos a Jesús, entonces no le hemos amado ni recibido. Entonces, por esto es importante que le conozcamos. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Estas personas de Hechos 17:11 eran los cristianos de Berea. Entonces, esos cristianos continuamente verificaban según las escrituras lo del mensaje de amor que le entregó Jesús al mundo. Porque usted me puede decir que su hijo le ama, que su esposo le ama, que su mamá le ama, pero no ha dado la vida como la dio Jesús. O sea, nadie nos ama tanto como nos amó Jesús. ¿Sí? Él dando su propia vida. Entonces vamos a verificar según las escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno. También dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué quedó cortado ese versículo? En 1 Corintios 15, del 1 al 8 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces yo les voy a mostrar unas profecías conforme a las escrituras. Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes de Cristo. Zacarías aproximadamente 400 años antes de Cristo. Los salmos son aproximadamente 1000 años antes de Cristo. O sea que todas estas profecías son antes de que existiera Jesús. Una profecía que se cumpliría en Jesús. El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Esta era una profecía sobre Jesús. Cumplimiento, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces recordemos que Jesús cumplió las escrituras
y en él se cumplieron las escrituras. Pero les voy a cambiar a estilo PowerPoint, porque es que aquí no se ve tan, y ya se la comparto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén, sí, Sí, señora. señora. ¿Para qué era la tarea de escribir? Para que usted me verifique por escrito, ¿sí? El amor que usted siente. Si hubiera entrado Marisela, la hija de Rosita, pues Marisela se hubiera sentido muy contenta de saber que la mamá es tan detallista que se acuerda de esa bebé hace 30 años. Y cuánto pesó, cuánto midió, la felicidad, la alegría que le dio a la mamá. Y que aunque hayan pasado 30 años, aún la ama. ¿Sí ven tan bonito? Aló. Sí, señora. Ahora sí. Entonces, así es que nos pasa con Jesús. Miren que estoy intentando abrir esto en PowerPoint. No se deja. Ay, Señor. Entonces, como ustedes son del módulo 2, y bueno, independientemente de un módulo o sin módulo, nosotros tenemos que conocer a Jesús porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el prometido en las Escrituras. Bueno, ya lo voy a lograr abrir en PowerPoint. Ay, Señor, ¿ahora qué me hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, Dios mío, ¿qué pasó por allá? Gloria a Dios. Ay, no, Señor. Bueno, a ver. Ay, ¿qué pasó? No pude compartirlo. Hola, hola. Hola, paz, Dios te bendiga. Hola, linda. ¿Ya pues? No te veo. Sí, señora, aquí estoy. Ya me volé por allá. Me volé de la otra reunión. Ah, bueno, pues aquí te están esperando porque quieren conocer a tu amado. Bueno, pues primero, ¿sí me oyen? Qué pena, me disculpo primero que todo por el ambiente. Vivo en Cartagena, así que aquí hay bulla todo el tiempo. Dios les bendiga grandemente. Sí me gustaría, ustedes saben, ya me conocen, saben que me gusta que prendan cámaras y que nos saludemos. Así que vamos a prender las cámaras rápidamente y juiciosamente y nos saludamos y nos vemos las caritas. Ahí dice Nora Zulma, Cifuentes. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Dora Balaguera. Buenas Tiempo noches, sin verla, hace como 5 horas sin verla. más o menos. ¿Quién más está por acá? A ver. Sí les pido que prendan las cámaras obedientes. Recuerden que la obediencia, Dios la recompensa, hermano. Así que vamos a prender esas camaritas juiciosos y nos saludamos, porque a mí no me gusta hablarle a pantallas blancas. Entonces, vamos a ver, nos saludamos. Karen, Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo sin verte, mujer de Dios? ¿Cómo vas? Tienes el audio apagadito, tienes que prenderlo. Aló, Dios la bendiga, hermana. Amén, amén. Hoy estoy infiltrada por este grupo. Eso está bien, eso está bien. Lo importante es que estemos oyendo juiciosos. Qué bueno verte. Dios te bendiga, Amén. mi Dios la hermanita bendiga. Rod. Amén. Rod, si Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estás? Que veo tu Bien, carita. amén. Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias al Señor. Acá, juiciosa. Gracias a Dios.
Por aquí está Díaz Valeria, que me gustaría que prendiera la cámara. Gerson, Nelcy y Judy Carrillo. Donde dice Dios, uy, Dios está en la sala de Zoom, gloria a Dios, que Dios sí está en la sala de Zoom, ¿sí ven que sí? Tenemos a Janet Cárdenas, Patricia Herrera, vamos a prender un momento las cámaras y nos saludamos. Dios les bendiga, hermanita Nelson, hermanita Judy, Dios les bendiga grandemente, ¿cómo han estado? ¿Cómo me les va? Pastora, buenas noches. Habla Rosa Forero. Lo que pasa es que yo tengo escrita ahí a mi nieta. Tengo que arreglar eso, pastora. Ah, Donde dice hermanita Valeria Díaz. Rosa, Dios la bendiga, sí, Rosa señora. Forero. ¿Cómo Sí, ha señora. estado, mi hermanita Rosa? Dios la bendiga grandemente, qué bueno verla. Señora, gracias a Dios, sí, señora, bien. Hermanita Janet Cárdenas, Dios la bendiga. Buenas noches, ¿cómo me le pastora. va? ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. Qué pena que tengo la cámara apagada. Es que voy en la calle. Entonces, como acabé de salir de trabajar, pero me alegra mucho Tranquila. estar con ustedes esta noche compartiendo las enseñanzas Me del alegra Señor que mucho nos oírla. queda a cada uno. Yo creo que lo más lindo que a nosotros nos puede pasar es haber conocido del Señor y estar en sus caminos. Amén, así es. Y el hermanito Gerson y el hermanito que viene en nombre de Dios, por favor podamos prender las camaritas y nos saludamos. Bueno, ya por ahí están mandando mensajitos en el interno. Patricia Herrera también ojalá pueda prender su camarita o al menos el audio y saludarnos. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado juiciosos. ¿Cómo vamos con este módulo 2? Sí me gustaría primero que todo saber cómo vamos, cómo han percibido este módulo acerca de Jesús, porque hay algo indispensable que ustedes deben saber. Yo no sé si ustedes están informados, pero me imagino que sí, porque ustedes son juiciosos, de que al final del módulo 2 no hay graduación. ¿Sí sabían que al final del módulo 2 no hay graduación? ¿Quiénes se graduaron del módulo 1? A ver, que levanten la mano para verlos. Ah, ya están. ¿Y estaban esperando graduación para el módulo 2? Pues no hay graduación. Algo así. No hay graduación. ¿Cómo les parece? ¿Qué opinan de eso? La mano. Hermanita Rosa, ¿qué dice? Que yo me gradué en el módulo 1. Sí. Pero yo sí no sabía que en el módulo 2 no, yo pensaba que sí nos íbamos a graduar. No, en Pero el módulo 2 nosotros no los graduamos, los casamos, ¿oyeron? Ah, nos casan con Jesús, ¿sí? Ay, Sí, qué señora. bonito, pastora, qué lindo, mejor. En el módulo 2 tenemos matrimonio. ¡Ay, qué bueno, pastora! Por eso es que debemos conocer bien a nuestro esposo. Muy bien, exacto, sí señora. Por eso este curso es indispensable llevarlo a la práctica, porque resulta que no nos puede quedar en mera información. Porque yo no puedo hacer ese pecado tan grande de irlos a casar a ustedes con alguien que no conocen, ¿cierto? Entonces, Claro, sí, señora. porque ¿qué va a pasar cuando uno no conoce bien al personaje? Casi siempre en qué termina el asunto. Separándose. O en divorcio o en adulterio. O en adulterio. Sí, señora. ¿Cierto? Y eso es delicado porque es que una cosa es hablar de esta vida y otra cosa es hablar de vida eterna. Eso es delicado, es delicadísimo porque pues imagínense adulterar contra el Señor o divorciarnos del Señor, ¿cierto? Eso es delicado, ¿Sí ven sí, por qué claro, pastora. porque es tan importante? Ahora, no quiero que se me asusten, ay, no, yo no quiero terminar. No, antes al contrario, esta es la motivación por la cual yo estoy en este curso y estoy visitando los cursos del módulo 2, porque necesitamos que esta información se convierta en relación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me enamore de Jesús, que yo ya deje de verlo en ese esquema religioso en el que nos hemos metido, porque somos buenos para ser religiosos, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Aquí ustedes ya saben cómo es la política conmigo, dedocráticamente, así que o hablan o dedocráticamente. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Será que es importante para nosotros
pasar de la información que ya hemos recibido a tener una relación verdadera y genuina? Yo no sé si ya hicieron en esta, señora. Sí, señora, eso es muy importante. Pasar a Ya- una formación, a una relación verdadera, genuina con el Señor Jesús. Claro, muy importante. Yo pregunto, ¿ya hicieron la presentación de los esposos, Pastora Luz? ¿Ya hicieron esa parte donde presentaban al esposo de alguno? En esta clase no hay ninguna. Me han Señora. presentado un hijo, me presentaron una hija. Ah, sí, me presentaron un esposo. Jensi me presentó a su esposito. Ah, bueno, chévere. Y por ejemplo, ahí donde está la hermanita Nelsie y la hermanita Judy, yo les pregunto, ¿ustedes dos son hermanas, amigas, vecinas? No sé. ¿Qué son Nelsie Rubio y Judy Carrillo? Primas, amigas, conocidas, desconocidas. Hermanas en Cristo. Hermanas en Cristo. ¿Y hace cuánto tiempo se conocen? Hace 4 años. Bueno, pero prendan un momentico la cámara. Si me pueden prender la camarita, les agradecería. Eso sí. Ahora mi pregunta es, ¿quién quiere presentar a quién de las dos? Bueno, Una yo que le presente a la presento- otra. Yo le presento a mi hermana Judy Carrillo. Cumplió 39 años, ahorita el 3 de abril. Es una mujer muy sensible, muy temerosa a Dios. Le encanta leer la palabra de Dios. Es una mujer de fe. Es mi hermana la que está siempre ahí ayudándome, apoyándome en todo. Tiene a su madre, se llama Hermelinda Mora. Tiene 6 hermanos. Una preguntita. ¿Cómo la conoció? A ella la conocí por un grupo que había, y por medio de una hermana de ella fue que la distinguí. Ah, bueno. Y así una experiencia así que usted diga, esto fue lo que hizo que ella y yo nos hiciéramos así full amigas, que empezáramos a compartir más tiempo, una experiencia que haya vivido con ella. Cuando ella me habló de Jesús, porque ella fue la primera que me habló de Jesús. Súper, vea, una amistad que surgió de conocer a Jesús. Qué chévere. Sí, y lo más bonito es que nos bautizamos las dos. ¡Ay, qué lindo! Eso está muy Sí. bonito, esa experiencia, qué lindo. El 4 de mayo ya va para 3 años. ¡Wow! Vea, qué bonito. Es que eso es lo que nos une. Cuando empezamos a llevar la información a la relación, porque la hermana Nelsie empezó, mi hermana es la hermana Nelsie, la hermana Judy no. ¿Quién era la que estaba hablando? Yo, Nelsie. Ah, eso sí, entonces mi hermana Nelsie me empezó a contar, a decir información, pero es diferente cuando empezamos a hablar de la relación, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de la relación, cambia la tónica, cambia hasta la expresión del rostro, ¿no? Sí, nos pasó tal cosa y uno se ríe o se entristece o llora o X cosas, porque se trata de una relación. Va mucho más allá de yo tener información de alguien y empiezo a convertirlo en una verdadera relación sincera y genuina. Ahora yo les voy a presentar, yo siempre digo, les voy a presentar a mi esposo, porque ese es el Señor para mí. Yo no sé para usted que sea el Señor, ¿listo? Hay algo que yo siempre aclaro, y es que el hecho de que para mí sea el esposo no significa que para usted tenga que ser el esposo. Para usted puede ser el hermano. Ayer entré a una clase, yo siempre digo que a mí no me gusta que presenten a Jesús religiosamente.
¿quién es Jesús para usted? Pues Jesús para mí es el evangelio. ¿Por qué? Porque él fue el príncipe heredero al trono y porque la palabra evangelio significa buena nueva y él es la buena nueva. Ya me dio una estructura, gloria a Dios por la estructura y por el conocimiento, pero ¿quién es Jesús para usted? Resulta que ayer entré a un grupo y un hermano dijo, para mí Jesús es mi redentor, ¿sí? Y yo me conozco la vida de ese hermano, porque él es un hermanito de acá de la congregación. Y cuando él dijo, Jesús es mi redentor, y dijo, porque él a mí me sacó de lo más horrible que yo he vivido, de la más cloaca, de lo más terrible, él me liberó. Y yo me sentí tan compungida en mi corazón que yo me puse a llorar, porque yo sí conozco la historia del hermano, y ese hermanito perteneció a las pandillas de Cartagena, y él era lo que podríamos decir, era un malandro, él era un hombre que vendía drogas, que hizo muchas cosas terribles y que él era esclavo de eso. Y literalmente el Señor lo libertó de esa esclavitud de la drogadicción, se lo arrancó de las garras a las drogas, literalmente a las pandillas, ¿sí? Hizo un hombre nuevo que usted lo ve y ese señor es la mata de la nobleza, que usted, si no conoce esa historia y yo le digo eso, usted dice, ¿cómo que ese hermano estaba en eso? Si eso es una ternurita, ¿sí? Es un amor, es un tiernito, y usted imaginarse lo que era un pandillero terrible y que hacía muchas cosas terribles y decir uno, es un hombre nuevo. Entonces, cuando él dijo, él es mi redentor por esto y esto, pero él no dijo a profundidad, sino solamente lo dijo, pero como yo ya sabía la historia del hombre, yo me puse a llorar, se los digo sinceramente, y yo le dije, de verdad entiendo por qué es su redentor, y sé que no le está diciendo religiosamente, sí, es mi redentor porque me sacó de la esclavitud y porque hizo tal cosa, o sea, sino que lo llevó a su vida, a su práctica real, ¿sí? Decir, él venció al lobo, porque para mí el lobo era el maligno que me tenía esclavizado a través de la drogadicción, porque estaba esclavo de las drogas, y uno dice, wow, es que verdad es su redentor, o sea, ahí uno dice, verdaderamente es su redentor, porque lo sacó de allá mismo, de la misma esclavitud, de la cloaca, de la inmundicia. Entonces ahí es donde tengo que pasar a la práctica. ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, para mí Jesús es mi esposo. Sí, y yo siempre comienzo contándoles pues una pequeña parte de mi historia, y esa pequeña parte es que, bueno, tengo aquí a mi tía Dora por testigo. Dora Balaguer es mi tía, así que tengo testigo de lo que voy a hablar. Bueno, voy a comenzar hablándoles de que yo nací en cuna cristiana, digámoslo así, porque desde muy pequeña, desde que tengo 3 años, mis papás se convirtieron a la palabra de Dios y iban a la iglesia y fueron pastores. Han sido pastores desde que yo tengo uso de razón. Ellos han pastoreado congregación. Y yo me crié en la palabra de Dios. Yo me crié en la palabra de Dios, y de hecho Dios me dio un don muy bonito, y ese don es que tengo una alta habilidad o facilidad de grabar mucha información. Entonces a mí se me graba mucho la información muy rápido. Yo parezco una memoria USB, haga de cuenta. A mí de verdad tengo ese es un privilegio que Dios me dio, y bueno, gracias a Dios por eso. Resulta que por esa habilidad que Dios me dio, y como a mí me enseñaron a leer, mi mamá me enseñó a leer en la Biblia y mi papá me enseñaron a leer literalmente en la Biblia, es decir, yo aprendí lectura desde pequeñita en la Biblia, pues yo empecé a grabar desde muy niña Biblia, ¿no? Entonces yo sabía versículos bíblicos, muchos. De hecho, cuando yo era chiquita, participaba en concursos bíblicos desde los 6 años. Empecé a participar en concursos bíblicos y le ganaba a todos los líderes de la iglesia. A todos los líderes de la iglesia le ganaba en versículos bíblicos, y ganaba con 100, 200 versículos bíblicos de memoria, así uno detrás de otro. Entonces, pues gracias a Dios me gané mi primera Biblia así. Así obtuve mi primera Biblia. Entonces, resulta que yo, por esa habilidad que tuve de obtener mucho conocimiento, pues tenía la cabeza, yo era cabezona, tenía mucho conocimiento, en serio sabía mucho de la Biblia, información de las escrituras literalmente, conocía versículos, capítulos enteros de la Biblia, pero no tenía relación. Sí, y aunque yo enseñaba y desde muy niña recibí ministerio, desde muy niña el Señor me dio ministerio como desde los 8 o 10 años. A mí el Señor me dio ministerio, me dijo que pues que yo era evangelista. Yo recuerdo, pues muy vagamente, es un recuerdo muy vago que tengo de mi infancia,
Y desde muy pequeñita yo empecé a servirle al Señor, ¿sí? En la iglesia con mis papás, cantaba, estuve en orquestas cristianas, en orquestas musicales, bueno, hice diferentes cosas, pero a pesar de todo eso yo no conocía a Jesús. De verdad se los digo, yo no conocía a Jesús, yo conocía una religión y yo vivía una religión porque ahí me criaron, ahí sí como dice la gente, pues así me enseñaron, así me criaron y así soy, y así era mi vida. Yo tenía una religión, yo seguía una religión, simple y sencillamente, una religión. Pero entonces resulta que la religión tiene una particularidad, ¿no? Y es que la religión tiende a tapar, digamos, a sacrificar al pecado que se ve que es evidente y a esconder debajo de las faldas pecado, ¿cierto? Tiene ese problemita la religión. Y entonces resulta que yo empecé yo vi muchos malos testimonios y vi muchas cosas. Y entonces, debido a eso, y aparte de eso, pues tenía un corazón de piedra que lo había tenido domado por causa de la ley, ¿no? Porque también en la religión se vive la ley, en la religión se vive la ley de que no digas mentiras, de que te comportes de cierta manera, de que en la religión se vive la ley, o sea, yo era un fariseo. Yo fui un fariseo, lo que la Biblia se conoce como un fariseo, yo practicaba la ley, era practicante, sin embargo, estaba como sepulcro blanqueado. No conocía a Jesús. Resulta pues que en algún momento pues el cocodrilo se salió de control y tomé decisiones y decidí apartarme de la iglesia como tal, aunque como tal nunca me aparté del todo del Señor porque siempre el temor de Dios en medio de todas las cosas estuvo en mí, digamos como dice la Biblia, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, por más que usted eche para allá, eso está aquí grabado en la mente y algo tiene que hacer, por eso es tan importante instruir a los niños en el temor de Dios. Y yo en ese hacer de mi vida lo que se me dio la gana, pues conocí al papá de mis hijitos y viví con ese señor 10 años, ¿sí? Con el papá de mis hijitos. Y viví una vida muy dura, viví violencia, de todo tipo de violencia, física, psicológica, etcétera, etcétera. Viví todos los tipos de violencia. Y resulta que tenía un vacío enorme en mi corazón. Obtuve a causa de todas esas cosas y de esas malas decisiones que fueron mi culpa y consecuencia de haberme apartado del Señor, empecé a tener muchas consecuencias debido a eso y vinieron pues problemas de baja autoestima, tuve problemas de amor propio, de verdad, fue una vida muy terrible la que yo viví, que yo me sentía esclavizada y también puedo decir que Jesús es mi redentor por eso, porque recuerdo mucho, una vez yo me arrodillé después de una discusión, una pelea que tuvimos con este señor, con el papá de los niños. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, yo me siento esclava en este lugar, y yo lloraba y lloraba y le decía, yo no quiero seguir esclava aquí, yo necesito que tú me hagas verdaderamente libre, que tú me libertes así como Moisés. Y yo lo hacía con la luz que tenía, porque en realidad yo lo hacía era con la palabra de Dios, no había conocido a Jesús aún. Y yo le dije, yo necesito que así como tú libertaste al pueblo de Israel, tú me saques de esta esclavitud. Yo necesito que tú me saques de esta esclavitud, y el Señor a mí me hizo libre de esa esclavitud, porque digamos, yo vivía siendo esclava de muchas circunstancias y esclava de mí misma, de mis propios temores, de las depresiones, de las inseguridades, etcétera, etcétera. Pero resulta que, bueno, pasó el tiempo, yo después de 10 años me separé de él y quedé sola, y es muy duro. Las mujeres que han vivido una separación saben lo duro que es y lo difícil que es afrontar. Yo tenía los 2 niños pequeños, mi niña estaba muy pequeñita y resulta que en medio de esa crisis tan terrible que fue, un día yo conocí, mi mamá, mis papás viajaron a Bogotá. Yo vivía en Bogotá en esa época. Mis papás viajaron a Bogotá y me dijeron, bueno, queremos que conozcan al pastor con el que estamos trabajando, porque ya estamos trabajando con un pastor que es de acá de Bogotá y lo vamos a invitar a una reunión en la casa de su hermana. En esa época, con las relaciones estaban fracturadas con la familia. Entonces, pues yo no quería ir por allá. Yo dije, ay, no, yo no quiero ir por allá para andar en la discutidera. No, yo no quiero ir. Y entonces mi papá insistió y mi mamá insistieron y yo fui.
hubo algo que durante todo ese tiempo, porque como yo desde muy niña le trabajé al Señor, yo aprendí a identificar la voz del Espíritu Santo. Y a pesar de que yo me aparté del Señor, yo nunca dejé de oír la voz del Espíritu Santo. No la oía tan seguido como antes, pero yo nunca dejé de oír y aprendí desde muy niña a identificar la voz del Espíritu Santo, porque uno tiene que aprender a identificar la voz del Padre, la voz del Señor Jesús y la voz del Espíritu Santo. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, ¿no? Entonces también el Señor Jesús nos habla y el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo me habló ese día cuando yo llegué a esa casa y yo miré a ese señor ahí todo sencillito, sentadito ahí en esa sala. Y el Señor me dijo, Él es un hijo de Dios. El Espíritu Santo me dijo, Él es un hijo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me dio testimonio de que él era hijo de Dios, yo me quedé muy sorprendida porque aunque yo duré tantos años en iglesias y aunque yo, digamos, me había apartado, sin embargo, yo nunca dejé de congregarme, yo iba a una iglesia, aunque no activamente, pero yo iba a una iglesia, yo asistía a la iglesia. Y cuando yo lo vi a él, yo nunca había conocido a un hijo de Dios, se los digo en serio, nunca yo había conocido un hijo de Dios hasta que el Espíritu Santo ese día me dijo que él era un hijo de Dios. Y yo quedé muy sorprendida, yo dije, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que él tiene. Y resulta que sí, él me presentó a Jesús. Él fue la primera vez como tal oficialmente que me lo presentaron, porque antes lo había visto por ahí, le había hecho coquitos, pero hasta ese momento me lo presentaron. Ahí me presentaron por primera vez, oí acerca de él y pues empecé a obtener información acerca de él y quedé muy sorprendida por toda esa información porque fue como que hubieran abierto mis ojos, empezaron a mostrarme a la luz de las escrituras y yo empecé a entender tantas cosas y yo, claro, por eso la Biblia decía esto y yo decía que la Biblia se contradecía y ahí entendí que la Biblia no se contradecía y empecé como un rompecabezas que me dijeron, mire, así es que se arma, mira, ya tienen las fichas, venga y le enseño cómo es que se arma. Pues eso fue lo que hicieron conmigo, gracias a Dios por la vida de mi pastor, que fue a través de él que el evangelio me fue revelado, el hombre Jesús. Y bueno, así fue y luego pasó como 2 o 3 meses más. Yo empecé a asistir a esa congregación, pero no tenía tiempo, yo trabajaba muchísimo y por X y Y circunstancias resulté viniéndome para Cartagena, pero Dios es tan bueno que Dios mandó al pastor para Cartagena y el pastor estuvo aquí por 8 días y digamos que ese fue como el hacerme amigo de Jesús. Esos 8 días para mí fue como, venga, le presento, ya se lo presenté, ahora venga, pase un rato con él, pase un tiempo con él y pasé 8 días con Jesús. En esos 8 días yo lo conocí más, nos hicimos amigos, porque toda relación tiene que surgir de una manera ordenada, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, esa relación con Jesús surgió así. Primero lo conocí ahí cuando me lo presentaron y luego pasé 8 días en los que nos hicimos bien amiguitos, bien amigos. Y ya empecé, pues, ya a partir de ahí yo empecé a hablar de Jesús porque ya éramos amigos, ¿no? Entonces ya cuando uno se hace amigo, ya uno empieza a hablar del amigo, ¿no? Entonces ya empecé a hablar acerca de él, ya empecé a enseñar acerca de Jesús y empecé a trabajar en la iglesia con mis papás y empecé a enseñar a Jesús. Y en el mismo proceso en el que yo iba hablando de Jesús, Jesús se iba revelando a mí. Yo soy fiel defensora de que el obrero, en la medida en la que aprende, tiene que trabajar. De hecho, tengo aquí a mi tía por testigo de que a veces dice que le echo al agua, pero yo siempre he dicho que el obrero, en la medida en la que aprende, debe echarse al agua a trabajar, porque así es como eso se hace real en la vida de uno. Cuando uno empieza a darlo a conocer, esa relación empieza a fortalecerse, porque estoy hablando de mi amado, porque estoy hablando del hombre que yo amo, del hombre que es importante para mí, o de mi amigo, o de mi hermano. Bueno, depende de quién es Jesús para usted, ¿no? Eso depende de quién es Jesús para usted. Entonces, bueno, ahí nos hicimos amigos y yo empecé. Y en ese proceso de darlo a conocer, el conocer a Dios y conocer a Jesús empezó a hacer la obra en mí. Y fue una obra quienes conocieron, y tengo a la pastora Luz Dari aquí por testigo, que fue testigo presencial de ese proceso, de cómo ese hombre Jesús literalmente me enamoró
literalmente a mí me pasó lo que dice la Biblia de que te encontré en tus sangres y te recogí, estabas en tu inmundicia y te lavé y te limpié y te arreglé y te puse perfume y te puse collares y te puse y te embellecí, porque así me pasó a mí y yo tengo por testigo a estas mujeres que están aquí presentes de la obra que el Señor hizo en mí. De la autoestima por el suelo que yo tenía, Él restauró mi autoestima, me enseñó a amarme, porque Él me ama, porque yo cómo no me voy a amar si Él me ama. Y resulta que siempre porque el Señor llenó un área en mí, y es que yo siempre, el sueño de mi vida era tener una familia. Sí, tener una familia estructurada, tener un esposo. Cada persona tiene su pensamiento de cómo es su vida ideal, ¿no? Mi vida ideal era servirle al Señor, tener mi familia, mis hijos, mi esposo. Y resulta pues que yo estaba sola, una mamá soltera con 2 hijos, y entonces el Señor empezó a llenar esa área de mi vida, ¿sí? Empezó a satisfacer esa necesidad en mí. Sí, Él, de verdad, el Señor satisfizo esa necesidad, Él llenó esa necesidad de hacerme sentir, mire, Él a mí me viste, yo al Señor le digo, Señor, yo necesito ropa, por favor, provéame ropa. Y el Señor sabe que a mí no me gusta ir a comprar ropa. Eso no, las mujeres les gusta ir a comprar ropa, pero a mí no. A mí no me gusta ir a comprar ropa. Entonces Él sabe cómo me gusta vestir y me manda la ropa como me gusta, me la da, y empezó a llenar todos esos vacíos de sentirme, yo quería sentirme bonita y Él me puso bonita, yo quería sentirme amada y Él dio la más grande muestra de amor por mí. Cuando yo entendí el sacrificio de Jesús, cuando yo empecé a entender el sacrificio del hombre Jesús, porque es que el secreto de yo haber visto a Jesús como mi esposo fue entender que Jesús fue hombre. Cuando yo entendí que Jesús fue hombre, yo dije, no, pues yo me enamoro de este hombre. O sea, yo ¿por qué estoy buscando el amor de un hombre? Si es que Jesús fue un hombre, o sea, yo no necesito el amor de ningún otro hombre, sino el de Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Sí? Y yo empecé a enamorarme del hombre Jesús, del hombre, de lo que Él hizo, porque yo me enamoré del hombre Jesús, porque hay que entender, pues ya dimos el misterio de la piedad, ¿cierto? Ya sabemos que está el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo amo su esencia como Señor Jesucristo, pero de quien yo me enamoré fue en su esencia como hombre, ¿sí? Porque entender que en su humanidad me amó tanto, que se negó a tener esposa por guardarse para mí. O sea, yo no sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero para mí eso es... Hola. Se fue la señal, pero ya volví. ¿Sí me oyen? Sí, te oímos. ¿Sí me están oyendo? No sé, se está yendo como la señal. Sí, ya se oye. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, yo no sé si ustedes lo han visto así como les decía, pero así es como yo lo he vivido, porque yo viví a Jesús en su humanidad. O sea, yo decir, caramba, es que bueno, me van a perdonar, a veces mis expresiones son un poco coloquiales, pero es entender esa humanidad de Jesús así tal cual, que yo en algún momento dije, oiga, pero uno buscando por ahí, digamos que alguien le dé una muestra de amor, y este man me da la mayor muestra de amor de todas, ¿sí? Porque el hombre Jesús se niega durante 33 años, fue siendo el hombre más hermoso, porque la Biblia dice que fue el más hermoso de los hijos de los hombres, y entonces él decide no conseguir, digamos, una vida aquí en la tierra por tener una eternidad conmigo, porque yo soy la iglesia, ¿sí? Qué muestras de amor tan grande y tan espectacular. Guardarse para mí, guardarse en santidad. ¿Cuántas veces no fue tentado Jesús? Y Jesús se guardó porque me amaba.
Y cuando yo empecé a entender el amor de Jesús por mí de esa manera, del hombre Jesús, cuando yo empecé a verlo como el hombre Jesús, y yo siempre que hablo de eso, y yo creo que todos los que me conocen saben que siempre que presento a Jesús lloro, pero cada vez que yo recuerdo esto, se inunda mi corazón del amor de Dios, de sentir ese amor tan grande de Dios, el Padre por nosotros, y de sentir ese amor tan grande del hombre Jesús, de ese hombre que me amó, que hizo todo, absolutamente todo, sufrió todo para que yo no sufriera nada. O sea, el mejor esposo del mundo, porque la Biblia dice, y lo pone, por ejemplo, a los varones, de que amemos de que amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hasta qué tal punto tan grande, tan profundo y tan maravillosa es la muestra del amor de Jesús, que entregó su propia vida, entregar su vida porque me ama. O sea, ¿qué más grande muestra de amor requiere uno de mujer, cierto? De decir, o sea, yo quiero un hombre que sea capaz de darlo todo por mí. Ya ese hombre lo dio todo por mí, ya lo tengo. Ya tengo al hombre Jesús que lo dio todo por mí. Y eso me hizo quitar la barrera religiosa. Como les digo, yo venía de una religión cristiana, pero de una religión, porque la religión no te va a salvar. La religión no te va a llevar al reino de los cielos. Si no conoces a Jesús, al hombre Jesús, no vas a poder llegar al reino de los cielos, literalmente. Entonces, cuando yo conozco al hombre Jesús, cuando yo lo conozco a él como el hombre que fue capaz de dejarlo todo, ¿sí? El príncipe maravilloso, porque siendo el hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿sí? Como ese cuento de hadas que uno se pinta de niña, del príncipe azul que es capaz de venir al pantano a buscar a la princesa, ¿cierto? Pues él, ese príncipe maravilloso, ese rey de reyes, ese señor, el Dios, decide dejar de ser Dios. Decide voluntariamente entregar el ser Dios y dejar de ser Dios. Y el amor tan grande de Dios, que la deidad de Dios tuvo que cambiar después de ser un Dios trino, pasa a ser un Dios dual durante 33 años por esa muestra de amor. O sea, qué tan grande muestra de amor, tan inmarcesible. Es una cosa impresionante cuando uno mira y conoce el amor de Jesús. Y cuando el hombre Jesús empecé a entender que este hombre me había amado de esta manera, había hecho todas esas cosas por mí, ¿sí? Y empezó a tener detalles conmigo tan bonitos. Una vez donde yo quería sentirme amada, de verdad, sentía esa necesidad en mí. Yo decía, yo quiero un abrazo de un hombre, se los digo sinceramente. O sea, yo quiero que un hombre me abrace, yo quiero sentir que me abracen. Y sentía esa necesidad, y en esos días estuvo la pastora Luz Dari y la pastora Verónica aquí en Cartagena. Eso fue hace, yo no sé, unos 3 años. Y estuvimos en un ayuno, en una vigilia. No sé si la pastora Luz se acuerda de esa vigilia donde nos cayó y nos llovió escarcha, que fue una cosa espectacular, de las cosas más hermosas que hemos vivido, de verdad. Y le doy gracias a Dios por haberlo vivido con la pastora Luz. Y en esa noche se glorificó el Señor poderosamente y cayó escarcha del cielo, literalmente en el salón todo quedó amarillito, con una escarcha doradita, una escarcha finita, muy, muy bonito, y los niños estaban por allá acostados lejos, y hola, hola, ya volví. ¿Sí me están oyendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, señora. Sí, señora, ya la escuchamos. Bueno, gracias a Dios. Entonces les estaba contando, esa experiencia fue muy significativa porque ese día yo en esos días había estado así, me había sentido así. En esos días me había sentido así, que yo quería sentirme abrazada, sentirme amada.
Y en esa noche yo recuerdo mucho que le dije al Señor, yo quiero sentirme amada, necesito sentirme amada, se lo dije con todo el dolor de mi corazón, así tal cual como me dolía, se lo dije. Y resulta que el Espíritu Santo literalmente se derramó. Y yo empecé a hablar en lenguas y a cantar en lenguas, empecé a cantar y a cantar en lenguas. Y yo cantaba y cantaba y cantaba, fue una experiencia muy, muy bonita. Empecé a cantar en lenguas y a cantar en lenguas. Y resulta que en ese cantar en lenguas yo vi al Señor, el Señor se presentó frente a mí, yo vi al Señor y yo lo vi presentado, yo vi a Jesús y no vi su carita, solamente lo vi de frente, vi su pecho. Se presentó ante mí como un varón que era más alto que yo, más altico que yo, y yo le quedaba como en el pecho, ¿sí? Como a la altura del pecho le quedaba yo. Y entonces él tomó y me abrazó, tenía una túnica blanca, recuerdo mucho, yo solamente le vi la túnica blanca porque solo vi su pecho y vi sus brazos, que él me tomó así, me mandó los brazos y me tomó así por la espalda y me trajo hacia él y puso su mano aquí en mi cabeza detrás y me trajo hacia él a su cuerpo y me abrazó, así con sus brazos y yo me sentí así protegida y yo empecé a llorar y 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 a cantar porque yo seguí cantando, pero yo sabía que le estaba cantando a él porque yo lo estaba viendo ahí. Y créanme que fue de las experiencias más hermosas que yo he vivido en mi vida en el Evangelio. Sentir el abrazo de Jesús. Jesús me abrazó y me llenó el alma, me llenó los vacíos, me llenó las ausencias, me llenó toda, completamente. Yo puedo decirles con toda seguridad que Jesús lo llena todo, porque yo lo digo, porque yo lo viví, no lo digo porque me lo contaron, no lo porque lo dice las 5 preguntas sobre Jesús, lo digo porque lo viví, porque yo viví, he vivido y vivo cada día con el hombre Jesús. Y cuando uno vive a Jesús es muy diferente a la religión, absolutamente. Y bueno, también me pasó una vez una experiencia que recuerdo que fue, digamos, dolorosa en su momento, pero que fue muy edificante para mí. Y fue una vez que la embarré. Yo recuerdo mucho esa experiencia porque me marcó la vida, porque en verdad la embarré con el Señor. Yo sabía que yo la había embarrado y que yo había hecho algo que no debía hacer. Y resulta que yo ese día me senté en la cama, en el borde de la cama. Me senté en el borde de la cama y yo me quedé como pensando ahí en el borde de la cama. Y entonces yo miré al piso, yo estaba mirando al piso cuando vi los pies del Señor. Yo vi los pies. Hola, hola, ¿me están oyendo? Señora. Hola, Sí, señora. Ahora sí. Qué vergüenza con ustedes, la señal ha estado bastante intermitente. Entonces les decía que había tenido la experiencia que un día yo la embarré con el Señor y yo me senté en la cama, en el borde de mi cama. Mi habitación es la última del apartamento. Y yo miré al lado y estaba el Señor, yo vi sus pies, estaba sentado en la cama. Yo lo vi sentado ahí en mi cama. Y entonces, cuando yo lo vi, claro, yo sabía que yo la había embarrado y que él me había oído y que él sabía lo que yo había hecho, ¿sí? Como cuando uno la embarra con el esposo que lo pillaron a uno y yo me sentía así, yo la embarré con el Señor. Así, o sea, eso fue inmediato, el Espíritu Santo me redarguyó enseguida de pecado y yo la embarré con el Señor. Y yo no fui capaz de decirle nada, sino que yo me puse a llorar en el borde de la cama. Yo me puse a llorar y a llorar y a llorar sentada en el borde de la cama y resulta que yo lo vi a él levantarse y él se iba a ir. Y yo salí corriendo por todo el pasillo de mi apartamento detrás de Jesús. Yo salí corriendo y él iba adelante y yo salí corriendo y él paró en la sala. Cuando él paró en la sala, yo me tiré en el piso de la sala y yo veía sus pies, yo veía su túnica, la parte de abajo, digamos, las pantorrillas, yo veía una túnica y veía sus pies. Y entonces yo me tiré al piso y yo abracé los pies del Señor y yo empecé a llorar y a llorar y yo le dije, Señor, ¿cuántas veces yo no rogué el amor de una persona? Yo hoy te ruego, por favor, que no me dejes. Y yo siempre que cuento este testimonio, de verdad me mueve el corazón porque es de las cosas más maravillosas sentir el perdón y la misericordia del Señor.
Yo le dije, por favor, perdóname, perdóname porque yo sé que la embarré contigo, perdóname, Señor. Y yo le abracé los pies, yo abrazaba los pies del Señor y yo le lloraba en los pies y le decía, perdóname, no te vayas, yo no puedo vivir sin ti, yo puedo vivir que cualquier cosa me falte menos tú, yo no puedo vivir sin ti, Señor, yo te necesito. Y empecé a llorar y 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 a llorar. Recuerdo que esa noche llamé incluso a la pastora Luz Dari. La pastora Luz Dari oró por mí y yo lloré, pero sentí el perdón del Señor. Yo sentí el perdón y yo vi al Señor y es de las experiencias porque como yo lo veo a Él como mi esposo, entonces fue como una experiencia que marcó mi vida saber que aunque yo la he embarrado con Él, Él me ama y Él está conmigo a pesar de cualquier circunstancia. Me ha ayudado a criar 2 hijos. Es maravilloso saberlo, lo tierno que es Él con los niños, ¿no? No sé si ustedes lo han visto a través de las escrituras, pero una de las cosas que me marcan mucho del carácter de Jesús es que a Él le gustan mucho los niños. Dese cuenta que cuando los niños lo buscaban, los discípulos los sacaban corriendo y les decían que no molestaran, dice que los reprendían. Perdonen, perdonen la moqueada. Dice que los reprendían, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Jesús los reprendió y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. O sea, el carácter del amor de Jesús tan grande que le gusta a los niños. Miren, a los hombres, particularmente a los hombres solteros, es muy difícil que le guste a los niños. Jesús era un hombre soltero, pero él amaba a los niños, los amaba, los tenía tan en cuenta, tan presentes, estaba interesado en que los niños fueran salvos. Y eso yo lo he vivido en mi vida con mis hijos, el ver el amor de Jesús en casa con mis hijos, cuando han tenido necesidades, cuando han estado enfermos, ver que Él está presente en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Mi tía Dora, que está aquí presente, sabe que yo no soy la mujer, la mata del orden en la casa. Yo soy muy ordenada en mi trabajo y con las cosas del Señor, pero en la casa sinceramente no lo soy mucho. Sin embargo, cuando yo hago aseo, yo digo, tengo que hacer aseo porque el Señor no se siente contento con el desorden. Yo le voy a hacer aseo al Señor y yo le hago aseo a la casa para el Señor. Yo hago el aseo en la casa para el Señor cuando yo veo que yo digo, no, yo tengo que hacerle el aseo a la casa porque el Señor está aquí, Él es el esposo y pues al esposo hay que tenerle la casa limpiecita, hay que tenerle la casa ordenadita, no puede tener una esta casa desastrosa. Así que yo les digo desde mi propia experiencia, desde mi vida, que no hay nada mejor que conocer a Jesús. Yo no sé quién es Jesús para usted, pero si Jesús todavía sigue siendo un marco religioso, sálgase del marco religioso. Eso no le va a servir para nada. Viva a Jesús, conozca al hombre Jesús, verdaderamente, mire, es algo que vale la pena. Es algo que vale para la vida eterna. Créame que es la mejor de todas las relaciones que usted podrá haber tenido en su vida. Usted no sabe lo que es tener una verdadera relación con alguien hasta que no tiene una relación con Jesús, hasta que no empieza a vivir con Él. ¿Saben qué es lo bonito? Cuando uno empieza a tener una relación con Jesús, uno empieza a hablar como Jesús, uno empieza a pensar como Jesús, uno empieza a actuar como Jesús. Y aunque seguimos a veces siendo perfeccionados, recuerde que Jesús fue perfeccionado hasta el día de la cruz. Hasta el día de la cruz fue perfeccionado. Nosotros todos los días somos perfeccionados para llegar a la medida del hombre Jesús. Y es la mejor medida que podamos tener, porque no hay hombre como Él. No hay nadie como Él, pero nosotros podemos llegar a ser como Él. Así que ese es mi esposo. Espero que mi experiencia y mi vida les sirva de ejemplo y testimonio para que también ustedes decidan y anhelen tener esa relación con Jesús. Uno no puede presentar a alguien que no conoce. Uno no puede presentar a alguien por mero información. Usted necesita una relación verdadera, íntima, verdaderamente salida del esquema, del estereotipo, de la religiosidad, de la estructura humana, porque nosotros los humanos somos los que estructuramos. Necesitamos conocer a Jesús verdaderamente, a la manera de Dios, a la medida de Jesús, verdaderamente hacerlo. Bueno, muchas gracias, Pastora Luz, por permitirme presentar a mi amado esposo, al mejor de todos. Así que... Muchas gracias a ti, porque llegó justo a tiempo con el ejemplo. Yo me entristecí un poquito porque no hubieron las cartas de algunos y en el momento dije, ¿qué hago?
porque quiero que tomen el ejemplo de ese sentido personal de la vida de Jesús. Y cuando ya pudiste entrar, yo, ay, Señor, qué bueno, porque eso quiero que vean, una experiencia real, ¿sí? Y gracias, Linda, por testificarlo con su corazón, con sus sentimientos, porque eso es lo que necesitamos. Esa es la diferencia de hablar de un conocimiento teórico a una experiencia, relación real. ¿Sí? No sé quién quiere testificar, qué les pareció. Eso les quería preguntar. Aquí tengo a la hermanita Patricia, de frente. Conmovida, pastora. Conmovida. Yo he tenido el privilegio de tener a Jesús en mi vida siempre. Yo, con todos los procesos que he tenido que vivir, a nivel de salud de mi hija, y viendo la muerte de tantos niños alrededor de ella y ver la victoria en ella, también he tenido experiencias sobrenaturales con el Señor cuando ha estado ahí cerca a mí. Él es un ser especial, único y maravilloso. Yo escucharla, verla y sentir que Él es el todo. Él es el todo para usted. Tal vez nos falta aprender mucho más la profundidad de lo que Él representa en la vida de cada persona. Y es maravilloso ver que Él es el único que le guía la vida a uno. Y que cuando Él realmente es real, o sea, es real en la vida de cada persona, asimismo las personas lo toman en serio. Asimismo las personas entienden cuál es el propósito del Señor en las vidas. Y lo que su merced dice es verdad, no es solo teoría, es realmente tenerlo, es realmente vivirlo, es sentirlo, es tenerlo a cada instante de su vida y en todo momento y en todo lugar. Gracias por ese testimonio tan maravilloso y el Señor la siga usando de una manera sobrenatural como lo ha hecho hasta ahora. Amén, en el nombre de Jesús, y muchas gracias a Dios porque me permite esta es una dinámica que estamos haciendo en todos los grupos y cada vez que entro a una sala yo no puedo contar mi vida con Jesús sin llorar porque a mí me llena el corazón y no son lágrimas de tristeza para nada, gracias a Dios, son lágrimas de felicidad de saber cuán maravilloso ha sido el Señor conmigo, de verdad yo puedo decir que soy testigo de Jesús, en verdad lo soy con mi vida, con lo que el Señor me ha permitido vivir, saber que a pesar de, mire, no importa cuál sea la circunstancia que usted está viviendo. Algo que yo aprendí con la misma vida que yo pues tuve que pasar y todas las circunstancias que viví, es que a través de mi vida el Señor ha edificado a otras mujeres que han de pronto pasado por circunstancias o están pasando por circunstancias iguales y saben el poder uno entender. Uno no entiende hasta que uno no vive, ¿sí? A veces uno dice, ay, pero esta mujer, ¿por qué aguanta tanto golpe? Y juzgamos, ¿cierto? Somos ligeros para juzgar. Somos muy ligeros para juzgar. Pero cuando se ha vivido las circunstancias, uno se pone en los zapatos de esa persona, uno llora con esa persona porque uno dice, yo ya sé lo que es estar ahí. Yo te entiendo y me duele contigo y oro contigo porque si el Señor lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Y cambia la perspectiva del asunto. Cambia la perspectiva del asunto. Ya uno no lo mira en la estructura religiosa juzga, la estructura religiosa critica, acusa. Pero cuando usted ha conocido a Jesús y usted ha vivido todas esas experiencias y el amor de Dios ha sido derramado en el corazón, ya uno lo mira de una manera muy diferente. Ya uno dice, no se preocupe que yo ya también pasé por ahí, tranquilo que si yo pasé, usted pasa, téngalo por seguro. En estos días estaba hablando con un pastor amigo que estaba pasando por una circunstancia muy dura. Sí, uno dice, ay, pero es un pastor, ¿cómo se le ocurre que puede sentirse así? Él se sentía solo, se sentía triste, se sentía
frustrado, angustiado. Y yo le recuerdo mucho que le dije, mira, si tú estás pasando por esto, la Biblia dice que el Señor no nos da carga que no podamos soportar. ¿Sí? Si usted está pasando es porque usted sí lo puede soportar, hermana Patricia. Usted sí lo puede soportar. Por eso está pasando por ahí. Cada uno de nosotros tiene que pasar por algún camino, porque por ahí sí, pero por ahí sí podemos pasar. Uno piensa que no, pero uno sí puede, porque el Señor está con nosotros. Porque Él es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, pues ya lo tenemos todo. No importa lo demás, Él está con nosotros. Así que me perdonan que mi hija está diciendo que la basura. Isabela, silencio. ¿Qué pasó la basura y se nos va a quedar la basura? Buenas noches, Pastora Zuley. Señora. Como decía la hermana, yo creo pues también aparte de ese amor del Señor, que este testimonio es súper mega maravilloso. Como decía también la hermana, yo también voy a escribir un libro de todas las experiencias que he vivido con el Señor Jesús y todo lo que ha pasado en mi vida también. Pero también aunado a eso, yo creo que también el Espíritu Santo también trabaja maravillosamente. Es como si hubiera como una simbiosis entre, obvio, ¿no? Tiene que haber entre Jesús y el Espíritu Santo y también el Padre. Es un trabajo a veces de los tres tan bonito que no hay como mis palabras para explicar o decir lo que realmente ellos hacen en la vida de las personas cuando uno toma la decisión de dejar que ellos trabajen en la vida de cada uno, porque es una decisión, porque es intimidad. Cada uno trabaja en un área, digamos, en algo específico, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer al Espíritu Santo? Porque tú sin el poder del Espíritu Santo no puedes hacer la labor, la misión que te ha sido encomendada, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros para hacer equipo de trabajo, ¿sí? Pero también es necesario conocer el Espíritu Santo para que habite dentro de ti, pero para que habite dentro de ti necesariamente necesitas conocer a Jesús. Hay personas que tienen el Espíritu Santo, claro, trabajan en equipo con el Espíritu Santo, hacen milagros, señales, prodigios, hacen cantidad de cosas, pero no han conocido a Jesús. Y si no conocemos al hombre Jesús, no podemos ser salvos. Aunque tengamos el Espíritu Santo, aunque se tenga la relación con el Espíritu Santo, no se puede llegar a ser salvo. Por eso es tan indispensable la relación con el hombre Jesús. Por eso la Biblia dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Quiénes hacen eso? Las personas que tienen el Espíritu Santo, porque se echa fuera demonios por el dedo de Dios conforme lo que dijo Jesús. Sí, el dedo de Dios es el Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo. O sea, personas que trabajan con el Espíritu Santo sobre ellos, pero no han conocido a Jesús. Por eso es tan importante que conozcamos a Jesús. Es indispensable esa relación con el hombre Jesús. Es fundamental para salvación. Ese es el requisito indispensable para vida eterna. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre fuera, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? También la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay algo muy curioso en esa palabra que aprendí, y es que a veces uno dice poder no es que, mejor dicho, es como dominio, como la habilidad de poder, ¿cierto? O sea, como el obtener algo. Uno cuando le hablan de poder, uno piensa en cosas poderosas, valga la redundancia. Pero cuando habla de poder, la palabra poder significa la capacidad de hacer algo. Es decir, que solamente por medio de Jesús tenemos la capacidad de ser salvos. Solamente por medio de Jesús se hace posible, porque el poder hacer algo es el hacer posible algo. Entonces dice que es poder de Dios para salvación, es el único que hace posible nuestra salvación. El Evangelio, que es el hombre Jesús, es el único que hace posible nuestra salvación, solamente a través de Jesús. Entonces necesitamos conocer a Jesús para darlo a conocer a otros. Cuando yo empiezo a entender quién es Jesús para mí, puedo entender que lo puedo dar a conocer a otros. Sí, puedo ponerme en los zapatos del otro. Ya no llego juzgando. ¿Sí? Ay, es que usted, ¿por qué cree en esto? No. Ya cambia la perspectiva. Ya me pongo en los zapatos del otro. Ya empiezo a entender.
¿sí? Y con misericordia poder enseñar el evangelio a otros. Entonces, que el Señor los bendiga grandemente. Me toca dejarlos porque voy para otra reunión. Dios les bendiga, les mando un abrazo enorme a todos. Les pido que hagan esa carta. Miren, algo importante con esa carta, y sí me gustaría, en verdad es necesario que todos la hagan, pero yo no quiero que usted la vea como una tarea. Usted tiene, dígame una cosa, voy a preguntarle a quién, a Ariani, que la oí por ahí. Ariani, Sí, señora. ¿tú harías una carta de amor por obligación, por tarea? No, para nada. Si le hago ¿Por carta qué? a mi esposo sin que tenga que hacerlo ¿Por qué lo solo hacen? porque Porque lo una, siento. eso, vamos a preguntarle a un hombre, a ver, Mauricio, por ahí ya te vi, Dios te bendiga, Mauricio. Hola, paz, amén. Prenda cámara, hermano. Mauricio, cuando uno hace cartas de amor, ¿por qué las hace? ¿Qué lo motiva a uno a escribir una carta de amor? ¿Qué motivará a una persona a escribir una carta de amor? Yo tengo cartas de amor. Uy, uno trata, en esa carta trata de sorprender a la otra persona, trata de expresar los sentimientos más profundos que hay en el corazón de uno, porque a veces quizás uno cuando está delante de una persona, a veces no tiene las palabras suficientes para decírselas, pero a veces quizás por medio de notas, de cartas, estando uno solo, uno puede expresar cosas que quizás uno no conoce, que hay dentro del corazón de cada uno de Ahora, nosotros. una pregunta, ¿se podrá hacer una carta de amor por obligación o por tarea? ¿Será de amor? Ya deja de ser de amor, ¿cierto? Ya es No, una ya tarea. sería un escrito. Exacto. Entonces yo sí los invito a que hagan esa carta de amor. Háganle una carta de amor a Jesús. Yo no sé quién es Jesús para usted, como les digo, cada uno tiene una perspectiva, o sea, si yo le preguntara a Mauricio, Mauricio no podrá ver a Jesús como su esposo, porque él tiene una perspectiva muy diferente a la mía. Si le pregunto a Patricia, pues tampoco ella tiene una perspectiva muy diferente a la mía. ¿Quién es Jesús para usted? Hágale una carta, ¿es su hermano mayor? Hágale una carta a su hermano, una carta de amor a su hermano mayor. ¿Sí? Es su amado, su esposo. Hágale una carta a ese amado, al amado de su corazón. Sí, hágale esa carta a Jesús. Y con la ayuda de Dios, ¿cuándo es la próxima clase, Paz? ¿Cuándo es la próxima clase? El jueves. ¿El jueves? Este jueves. Bueno, entonces, si el Señor me permite, voy a entrar el jueves, así sea un ratito. Paz, me escribes para acordarme, por favor. Así sea un rato a revisar esas cartas, porque yo quiero ver esas cartas. A mí me gusta, me fascinan las cartas de amor. Yo soy muy romántica y me gusta el romanticismo. Y no hay mayor forma de mostrar el amor que a través de una carta. De verdad les digo, porque ahí se expresan, como decía Mauricio, se expresan los sentimientos, uno puede plasmar en papel las cosas que a veces uno no sabe ni cómo decirlas, entonces uno las piensa más y con amor las medita y es cuidadoso, ¿cierto? Porque una carta de amor, usted la coge usted no va a entregar una carta de amor con un papel todo maluco, todo arrugado, ¿cierto? No, uno coge y escribe y no, esa palabra no, y la tacha y bota por allá ese papel y coge otro papel y empieza a escribir otra vez, y no, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Díganme sinceramente si no es así o no es así. Entonces, hagámosle una carta de amor a Jesús. Y el jueves, con la ayuda de Dios, vamos a tener la oportunidad de compartir un ratito esas cartas de amor. ¿Listo? Que el Señor les bendiga grandemente. Un abracito para todos. De hecho, gracias, Pastora Luz. Mauricio fue el que nos hizo un ejercicio aquí que él nos presentó a su hermano Edison. Y él nos habló de su hermano con ese sentido de pertenencia, con ese amor que le tiene a su hermano. Yo creo que va a ser fácil para Mauricio, para Danner, para Gerson, hablar de su hermano Jesús, de su amado Jesús, su parcero Jesús, su amigo Jesús. Y por qué no llegar a ponerse en los zapatos de una mujer como iglesia, porque los varones son iglesia también. No tienen nada que ver con el género, pero por ser iglesia pueden llegar a determinar, eres mi amado, porque diste la vida por mí y te amo, mi hermano mayor o mi amigo o mi señor, como le quiera decir. Pero lo importante es que lo puedas. Hay algo, así, y hay algo importante que quiero que ese ejercicio que hagamos el jueves con la ayuda de Dios, Jesús va a estar presente en esa reunión. Yo quiero que ustedes se preparen porque en esa reunión va a estar presente Jesús.
¿Listo? Y vamos a leerle esa carta a Jesús. ¿Usted cómo se va a presentar? ¿Con qué carta delante de Jesús? ¿Listo? Entonces, dispóngase, ore, prepárese ese día porque Jesús va a estar oyendo esas cartas. ¿Listo? Un abrazo, mis hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Amén, Paz, muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Bueno, amén, amén. Esta era la parte un poquito más didáctica o práctica de la clase de las 5 preguntas. O sea, el plan es que usted realmente reciba a Jesús. Para el día de su grado, usted haga lo posible de tener una argolla. Yo cargo 2 porque yo tengo un marido y un esposo. Entonces yo soy doblemente casada, ¿sí? Suena raro decir así, pero mi marido es el de aquí de la tierra y mi esposo es el Señor Jesús. Entonces las 2 están marcadas y me comprometí con un anillo con uno antes de casarme, hace años, pero el día del grado uno como que renueva votos, como que recapacita y uno dice, listo, Señor, mi relación contigo queda renovada. Entonces yo les invito a que ustedes vayan planeando esa ceremonia, buscándose su argolla, la mejor pinta y todo lo que usted va a establecer públicamente en su relación hacia Jesús. Como mañana lo va a hacer Dora bautizándose, nosotros lo vamos a hacer en la ceremonia, confirmando esos votos con Jesús. Y cuando suene la marcha nupcial y cuando a usted se le diga, Patricia Herrera, recibe usted a Jesús de Nazaret como su único y legítimo esposo para amarle, para obedecerle, para serle fiel, para servirle todos los días de su vida, hasta el día que el Señor le llame encontrarse con él. Patricia dijo, lo recibo. Y si uno haciera un ejercicio se siente emocionado, ¿cierto? Entonces él se lo toma en serio. Así que yo les invito a que empiecen a despertar más esa relación y bueno, con la ayuda de Dios saliste en argolla y todo. Entonces vamos a orar. El jueves confirmamos un poquito más de la clase que estamos viendo. Les dejé las profecías. Van a mirar las profecías. Yo sé que para mi hermano Danner, para mi hermano Mauricio, mi hermano Gerson, es muy fácil porque Jesús ha sido su amigo, es su hermano y es de hecho su hermano mayor y él es el amado de la iglesia, así que también es su amado, ¿sí? Entonces yo los invito a que empiecen a relacionarse más, porque él no está muerto, está vivo. Y Pablo lo testificaba continuamente. Me apareció, me habló, me dijo. Pues vamos a empezar a trabajar más esa relación, ¿listo? En estas clases que nos quedan. Por favor. Entonces invito a mis hermanos, a todos y en especial a los varones, que me le den ese lugar a Jesús más en su vida. ¿Por qué? Porque es que nosotros venimos a vivir en lugar de Jesús. Y dice que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Un matrimonio secular lo tenemos en esta tierra hasta que la muerte nos separe. Un matrimonio con Cristo lo tenemos en esta tierra hasta que la muerte nos une en el arrebatamiento. Llegamos a la presencia del Señor y seguimos con Él por la eternidad. Así que nosotros nunca nos separaremos de Cristo. ¿Listo? Entonces voy a orar por cada uno para que el Señor Jesús les sea revelado. Amado y soberano Padre Señor, yo gracias le doy por uno y cada uno de tus preciosos discípulos y tus preciosas discípulas que están aquí. Las que los hermanos y las hermanas que han determinado llevar una relación, pasar del conocimiento a la práctica, pasar de
de la letra a la vivencia, Señor. Y yo le pido en el nombre de Jesús que el hombre Jesucristo se revele a ellos y que sea sobre cada uno de ellos la persona del Espíritu Santo para darles esa experiencia real con el hombre Jesús, como la misma experiencia que vivió el apóstol Pablo, un encuentro personal, y que tú les confirmes el llamamiento, los dones, lo que tú quieres hacer con cada uno. Por favor, amado sumo sacerdote, manifiéstate a cada uno y aviva esa hermosa relación, esa hermosa obra, y los que ya lo han recibido hace tiempo, confirmen votos para el día de su grado, que no sería un grado, sino una ceremonia de matrimonio literal, pública. Y yo le pido, Señor, que así se realice y que este juramento que lo vaya a desarrollar el pastor Israel o quien lo vaya a desarrollar ese día, Señor, lo podamos hacer con toda la seriedad del caso. Estas clases que son teoría en un momento dado se conviertan en vida en mis hermanos, porque Jesús es vida, porque Jesús es la fuente de la vida. Así que yo le pido, Padre hermoso, que el hombre Jesús entre a la habitación de cada uno, a los sueños de cada uno y se manifieste con la misma realidad que se apareció a los discípulos, sea sobre mis hermanos y en la vida de ellos, en el nombre de Jesús, para que cada uno pueda testificar con un sentido de amor, de pertenencia y con toda la libertad de que ahora han recibido a Jesús para amarle, para obedecerle, para serle fiel, para vivir con él en la abundancia, en la alegría, en las diferentes situaciones, pero que nada los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de Cristo Jesús. Así lo creo hecho, así lo recibimos hecho, y en el nombre de Jesús, cada uno tenga su propio encuentro, su propia experiencia al escribir esa carta para el Señor Jesús. Así lo recibimos hecho con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, yo les invito a que hagan esa tarea. Es una tarea más se puede decir, de disfrutar. ¿Sí? Si a uno le dicen de tarea, vaya, cómprese una chocolatina y disfrútela y cómala y disfrute esa chocolatina. Ajá. Y si le mandan a uno la plata para ir a comprar la chocolatina, mucho mejor, ¿cierto? Entonces yo les quiero decir que Jesús está en este momento esperando que usted le abra la puerta del corazón. Entonces Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Arregle bien su habitación antes de acostarse, ore y dígale: listo, Señor Jesús, te espero en mi hogar, en mi habitación, aquí te espero. ¿Listo? Y van a ver cómo Él nos visita. Él es muy real, aunque bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero yo sé que Él se les puede presentar a ustedes por la disposición y la fe que están despertando en estos momentos. ¿Listo? Dios me los bendiga. Amén, pastora. Muchas gracias. Dios la bendiga. Dios les guarde en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. pastora. En paz, muchas bendiciones a todos, hermanos. Amén. Bueno, muchas bendiciones a Amén, todos. amén. Que descansen. Gracias, pastora. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Dios lo bendiga.